Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Buenas noches, querida iglesia. Bendecimos al Señor en esta noche por la oportunidad de estar aquí juntos, un miércoles más adorando al Señor, un miércoles más para bendecir su nombre, para glorificarle, para levantar alabanza y honra a Él que todo se lo merece, que se merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras palabras de agradecimiento, nuestras palabras de amor solo para Él. ¿Qué tal si oramos en esta noche y le decimos: Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta noche? Y hoy, con corazones dispuestos, Señor, a través de alabanzas y adoraciones, de cánticos, Señor, que te exalten a ti, que glorifiquen tu grandeza y tu nombre, queremos bendecirte. Queremos levantar tu nombre, Señor. Queremos decirte que eres bueno y grande. Queremos agradecerte por tu misericordia que se renueva con todos cada día. Y por eso podemos venir delante de ti, Señor, con total tranquilidad y poder presentarnos delante de ti para adorarte, para exaltar, para levantar tu nombre, Señor. Para decir que eres grande, que eres bueno, que eres justo, Señor. Que creemos en ti, creemos en tu majestad, en tu grandeza, en tu poderío. Creemos, Señor, que eres exaltado sobre todo, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Y a ese Rey hoy bendecimos y venimos a dar toda gloria, toda honra y toda autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Por eso hoy declaramos con mucha convicción, mucha fe al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué tal si ustedes desde casa nos acompañan con las palmas? Este es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es
al Todopoderoso. Si usted le cree hoy como nosotros en esta noche, siga exaltando y adorando al Señor, porque Él es bueno y Él es todopoderoso. ¿Qué tal si nos acompaña una vez más con sus palmas acá arriba? Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, dile aleluya con nosotros. Aleluya, 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 aleluya.
gozo porque Él vive por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Gloria a ti, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos con nuestro corazón. Te glorificamos con todo lo que podemos ser para ti, con todo lo que tenemos para ti. Al que vive y reina para siempre, al que está sentado en su trono y gobierna con poderío y majestad, gobierna con justicia, al Rey de reyes y Señor de señores, es a quien adoramos en esta noche, al Dios más grande, al Dios más justo y digno, al Todopoderoso, a quien fue, es y será para siempre, el eterno, el grande, el bondadoso, el omnipotente, el admirable, el santo. A ti, Señor, exaltamos. En esta noche glorificamos tu grandeza, tu majestad, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos adore a Cristo, que toda la iglesia le adore, que todo Medellín le adore, que todo el país adore a Cristo y declare su grandeza. Cuán grande eres, Señor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú, cuán grande eres, Rey. Oh, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae al sonido de tu voz. Y hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande eres,
Dígale una vez más. Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, oh. No hay nadie más, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Y cantamos al Rey más grande. Cuán grande eres, cuán grande eres. Solo tú eres grande. Te exaltamos, Señor. Solo tú. Porque nadie se compara a ti, Señor. Porque nadie se compara a tu grandeza. ¿Quiénes somos nosotros para bendecir? Y aún así nos recibes con tanto amor, tanta misericordia. Y solo queda decir cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoramos, Señor. A ti entregamos nuestra adoración en esta noche. A Él, el grande, el León de Judá. A ti, Señor, te bendecimos y te glorificamos. A ti, Señor, damos aleluya. A ti, Señor, decimos hosana. Si le dices una última vez aleluya. Aleluya.
sabemos que estás con nosotros como poderoso gigante y guerrero, que vas delante de nosotros, que nunca fallas y nunca nos dejas. A ti atribuimos toda gloria, honra y majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias a ti, Señor. Gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Con tu misericordia y tu gracia que siempre se extiende para con nosotros, Señor. Hoy esta alabanza, Señor, es para ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y yo le digo a la iglesia, a los que nos están viendo en la transmisión, que levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda adoración. Para Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Asimismo a ti, Señor. Gracias, Dios, porque en este día, Señor, tú nos has bendecido en gran manera, Señor, porque hoy, Señor, es hermoso, Dios. Hoy es un día donde todos, Dios, reconocemos tu gloria y tu grandeza, Señor. Y por esto, Dios, es que nosotros, una vez más, vamos a ti, Señor, con una alabanza, con la adoración y con todo el corazón, Dios. A ti muchas gracias. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias. Hermanos, muy buenas noches. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes y con todas sus familias. En esta noche le damos gracias a Dios porque podemos transmitir el culto, porque todos ustedes pueden compartir de esta palabra. Yo les invito a que en esta noche tomen su celular, su tablet o todo que tengan allí para que compartan este link, para que aquellas personas que aún no saben que transmitimos nuestro culto también, ellos se enteren y puedan ver la palabra. Ahora, a las personas que nos están viendo por primera vez, yo les invito, porque en el chat hay un link donde ustedes nos pueden escribir, y también pueden escribir sus datos. ¿Esos datos para qué son? Para nosotros contactarles, para nosotros orar por ustedes, por sus necesidades y también porque queremos llamarle y saludarle. También damos gracias a Dios porque hoy es un día maravilloso, porque hoy es un día hermoso en el cual Él nos invita a todos nosotros para que escuchemos la palabra. Yo quiero que en esta noche ustedes me acompañen y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido tener a nuestras familias, a nuestros amigos y aún nuestro trabajo. Así que acompáñenme, vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, compartes de lo que es tuyo, Señor, porque tú eres el dueño de todo el mundo y su creación, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor, y por eso te damos gracias, porque por tu gracia y misericordia tú compartes de todo, Señor, y permites que nosotros tengamos algo que es tuyo, Señor. Por eso en esta noche oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, porque te devolvemos una parte que es tuya, Señor, porque esto es una manera más de adorarte, Señor, y de exaltarte, Señor. Y que tú seas grande y poderoso, Señor, es porque tu gracia, Señor, nos acompaña siempre. Ahora vamos a orar, Señor. Vamos a orar por Marcela Vélez, Señor. Vamos a pedir, Señor, para que fortalezcas a esta familia, Señor, por el fallecimiento de su abuela, Señor. Te rogamos para que tú traigas, Señor, el consuelo en el corazón, Señor, de esta familia, Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú eres dueño, Señor. Y asimismo, Dios, has permitido, Señor, que hayan pasado momentos hermosos, Dios. Gracias, Dios, porque tú has permitido, Señor,
que esos momentos hermosos, los cuales Dios, esta familia compartió con su abuela, Señor, es momento de recordar momentos hermosos. Por eso te pedimos que los bendiga, Señor, que le des fortaleza, Padre, para que todo, Señor, sea tuyo, Señor, toda la gloria y la exaltación, Señor. Padre, consuélales el corazón, Señor. Consuélales en amor, Señor, entendiendo, Señor, que todos somos tuyos, Dios. A ti sea todo el honor, toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo les invito en esta noche para que prestemos mucha atención a los anuncios que vamos a pasar en pantalla. Una bendecida noche. Programación semanal. Miércoles 6:30 p.m. culto de ministración. Viernes 9 a.m. ayuno. Viernes 6:30 p.m. culto de jóvenes. Sábado 4 p.m. culto de adolescentes. Domingos, cultos familiares, 7 a.m., 9 a.m. y 11 a.m. Con interpretación para sordos a las 9 a.m. El Colegio Panamericano Colombo Sueco informa que a partir de la fecha se abre convocatoria para el cargo de docentes en preescolar, primaria, básica, media y personal de servicios generales. Interesados, enviar hoja de vida y recomendación pastoral al correo académico@colombosueco.com. Mayores informes en el 604-442-0606. El 31.03% de la población en Colombia son niños y adolescentes que actualmente se encuentran bajo amenazas que afectan su vida. Nuestros niños y adolescentes se ven expuestos cada vez más a situaciones de violencia intrafamiliar, abusos sexuales y emocionales, conductas suicidas desencadenadas por trastornos del estado de ánimo, entre otras situaciones. Ante esta emergencia, Dios lanza un llamado urgente. De mi corazón nace esta canción, nace un clamor pidiendo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Ministerios infantiles y adolescentes busca hombres y mujeres que respondan al llamado de Dios y quieran trabajar con niños y adolescentes capacitándose para ello. El Plan 86% es un programa de entrenamiento dirigido a personas que deseen capacitarse como nuevos maestros de niños y adolescentes. Ministerios infantiles y adolescentes te capacita como maestro y te acompaña en tu formación como líder. La capacitación es gratuita e iniciará el domingo 19 de junio a las 7 de la mañana en el salón número 4. Mayor información en el PBX 604-212-6282 o en el puesto de información. Próximos encuentros, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Fechas: Agosto 6 y 7, hombres y mujeres. Agosto 20 y 21, jóvenes. Agosto 27 y 28, adolescentes. Septiembre 3 y 4, hombres y mujeres. Inversión 140,000 pesos. Incluye transporte, alimentación, hospedaje, material y seguro. Pago por medio de consignación o transferencia bancaria. Inscripciones en el punto de información o con los coordinadores de frentes. Si quieres entregar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en las siguientes cuentas de ahorros. Bancolombia 377-00000888. Da Vivienda 0366 00 65 97 38. Scotiabank Colpatria 276-201-2468. A nombre de Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Número de NIT 900-580-112-9. Síguenos en nuestras redes sociales. Hermanos, buenas noches.
Hermanos, buenas noches, Dios le bendiga. Gracias damos a Dios por su vida, por estar allí conectado, por estar allí dispuesto a recibir la palabra del Señor. Ya después de haber tenido un tiempo donde exaltamos y glorificamos a Dios, yo quiero pedirle que en esta hora usted abra la Biblia, la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer, son solamente 10 versículos y vamos en estos minutos a hablar un poco acerca del contenido, de la riqueza que hay en este capítulo. Quiero pedirle, si está dentro de sus posibilidades, ponerse de pie allí en el lugar donde usted se encuentra y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender su palabra, de que pongas en nosotros un corazón dispuesto, receptivo, Señor, para abrazarla, Señor, y para ponerla por obra. Señor, por favor, disponga cada vida y ayúdenos por su Espíritu Santo en esta hora, Señor, no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, he titulado este mensaje Una iglesia perseverante en la fe. Una iglesia perseverante en la fe, y en medio de nuestro tiempo nosotros vivimos en un contexto difícil, un contexto de filosofías, de corrientes, un contexto de muchas ideas, un contexto de muchas mentiras, de corrientes que buscan desequilibrar la fe de la iglesia. No era diferente para la iglesia de Tesalonicenses. Era una iglesia joven, era una iglesia muy nueva, era una iglesia que surgió de un viaje misionero, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, registrado en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 36, y en el capítulo 16 y capítulo 17 se nos muestra cómo ese viaje misionero fue respaldado por el poder de Dios y cómo el apóstol Pablo junto con
Silvano y con Timoteo fueron allí a Tesalónica y ellos estaban estableciendo la iglesia allí, cuidando de la iglesia. Luego más tarde el apóstol Pablo cuida de enviar a Timoteo porque tenía temor de que la iglesia se hubiera desviado, de que la iglesia hubiera sucumbido ante las corrientes. Pero el texto nos muestra que Timoteo allí en el capítulo 3 de la misma carta, en los versículos del 1 al 7, muestra cómo Timoteo fue enviado, pero Timoteo le da el reporte al apóstol Pablo de que la iglesia se mantenía en fe. En medio de dificultades, en medio de un contexto difícil, en medio de hostilidad y de gran opresión, la iglesia se mantenía en fe, se mantenía ellos firmes ante todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando nosotros estamos mirando el apóstol Pablo, hay mucho contenido que podemos examinar y analizar. Pero el apóstol Pablo amaba a la iglesia. El apóstol Pablo fue un hombre que realmente era tierno con sus hermanos, era tierno con la iglesia, era un hombre de Dios. Y el apóstol Pablo muestra que esta iglesia estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, que esta iglesia gozaba de la gracia y de la paz del Señor. Nosotros como iglesia gozamos de la gracia del Señor. Nosotros como iglesia estamos fundamentados en Cristo, en Dios Padre. Nosotros somos una iglesia. La iglesia universal puede descansar en el fundamento que es nuestro Señor. Por eso en esta hora podemos hablar ya desde el versículo 2 que había una oración cargada de gratitud de parte del apóstol Pablo y de los colaboradores que estaban con él. Porque ellos están mencionando: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Cuando hablamos de una iglesia perseverante en la fe, vemos una iglesia que demuestra trabajo de amor, que demuestra obras de fe y que demuestra constancia en la esperanza. Y cuando hablamos de obras de fe, pues tenemos que ir a mirar lo que dice Santiago, porque Santiago está diciendo que si tú y yo tenemos fe, pues esa fe debe ser evidenciada a través de las obras. Si nuestra vida no es consecuente con la verdad de Dios, si tú y yo decimos que amamos a Dios pero no amamos a nuestro hermano, si tú y yo decimos que realmente Cristo habita en nosotros pero en nosotros no hay una vida de obediencia al Señor, nosotros no somos consecuentes con lo que dice la palabra de Dios, entonces es ahí donde no estamos dando muestras de fe. Es ahí donde no estamos obrando en fe, es ahí donde nuestras acciones van en contravía a lo que decimos que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está reconociendo en esta iglesia que era una iglesia consecuente con la verdad. Entonces vamos a mirar en algunos aspectos cómo se evidenciaba que esta iglesia era perseverante en la fe. Número 1, una iglesia que conoce su elección. Una iglesia que conoce su elección. Y mira lo que dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Uno podría decir, la elección de la iglesia fue amar al Señor. La elección de la iglesia fue ser fiel delante de Dios. Fue cumplir la palabra. La elección de la iglesia es entender que hemos sido llamados un pueblo singular, un pueblo especial. Pero a más de esto, esta elección habla de que no es una elección porque nosotros hayamos elegido a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta, ahí mismo en Tesalonicenses, pero en la segunda carta, en el capítulo 2, vamos a mirar cuál era la elección de la que él estaba hablando. ¿Cuál era la elección conocida? Y dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Usted cree que Dios le escogió? Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Dios escogió a la iglesia. Mira, la elección es una elección divina. Sí, tú y yo respondemos al llamado de Dios. Tú y yo amamos a Dios, pero no olvidemos que tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y aquí lo que el apóstol está diciendo es que el Señor os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa elección era conocida por el apóstol Pablo. Pero más que la elección tuya o la mía por amar al Señor, tú y yo debemos darle gracias a Dios porque Él nos eligió, porque Él nos buscó, porque Él nos amó primero, como lo dice el apóstol Juan, capítulo 15, versículo 16 del Evangelio. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ojo, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Esa elección es una elección divina, y esa elección divina es por la iniciativa misma de Dios, por buscarnos, por amarnos, por redimirnos. Él nos hizo iglesia. Por eso tú y yo ya no somos extraños. Tú y yo podemos ser pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios. Tú y yo somos hijos. Él nos acercó a Él. Él nos adoptó. Por eso es maravilloso como el apóstol Pablo está diciendo: yo conozco la elección de ustedes, yo conozco vuestra elección, y esa elección es que Dios nos eligió. Eso es motivo de gozo. El segundo punto que quiero tratar es que el apóstol reconocía en ellos que ellos eran imitadores del Señor. Una iglesia de testimonio. Una iglesia que persevera en la fe, que se mantiene en la fe, que no se mueve de la fe, que habita allí sin moverse ni a un lado ni al otro. Una iglesia que verdaderamente está firme es una iglesia de testimonio. Y nuestro referente es nuestro Señor, y nuestro modelo es Cristo. Por eso el capítulo 1, versículo 5 de la primera carta dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Eso no fue algo de palabras de nosotros, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Quiere decir, en plena confianza, en plena certeza, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ojo, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. ¿Y cómo? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Estamos delante de una iglesia que verdaderamente había determinado en su corazón servir al Señor, amar al Señor. Estamos ante una iglesia que había recibido el evangelio. Ese evangelio no había venido solamente en palabras, sino en demostración del Espíritu Santo, en poder. Y ellos se habían apropiado del evangelio. Ellos recibieron el evangelio de tal manera que ellos habían empezado, ellos iniciaron y determinaron una vida consagrada para Dios. Ellos determinaron vivir en santidad, en fidelidad. Es fácil vivir en medio de un contexto que no representa opresión, que no representa que nosotros estemos en persecuciones, en peligros.
Es fácil venir a la iglesia, al auditorio y levantar las manos, pero este pueblo estaba pasando por momentos de dificultad y ellos recibieron el evangelio. Allí había un contexto de muchas corrientes de idolatría, de muchas filosofías, de muchas falsas enseñanzas que estaban trayendo mentiras sobre los hombres. Pero ellos no les importó. Ellos decidieron vivir en medio de una contracultura. Ellos decidieron saber que su identidad no está en el mundo, no estaba en las cosas de los filósofos, de los grandes sabios de este mundo, de los adivinos o de aquellas personas que podían levantarse quizás con una influencia política, económica. No, ellos pusieron su identidad en la palabra del evangelio. Ellos pusieron su identidad en el Señor Jesucristo. Ellos sabían, ellos confiaron plenamente en el Señor. Ellos no se dejaron mover por las cosas de este mundo. Yo quiero aprovechar este espacio para decirte, estamos en un tiempo donde las corrientes que están a nuestro alrededor tienden a movernos. Todo lo que está pasando en nuestro país, todo lo que ha generado las elecciones, tiende a generar incertidumbre, tiende a generar temor, tiende a generar vacíos. Pero esta iglesia había confiado plenamente en el Señor a cualquier costo, a cualquier precio. Y es una verdad que tú y yo debemos recibirla. Es una verdad que tú y yo debemos abrazarla. ¿Sabes cómo recibieron la palabra? Dice la escritura que ellos recibieron la palabra en el versículo 6. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, en medio de hostilidad, en medio de tiempos difíciles donde sus vidas peligraban, donde ellos, su integridad, sus familias peligraban. Pero ellos, en un contexto de tanta dificultad, ellos recibieron la palabra como su tesoro, porque ellos entendieron que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero quien cumple, quien hace y quien vive la palabra de Dios permanece para siempre. Es fácil recibir la palabra y a veces compartir a otros cuando no hay opresión, cuando no hay persecución, pero cuando el precio se eleva, pero cuando el costo es mucho más elevado, pues es ahí donde el corazón del hombre tiende a pensar: no, yo me resguardo mejor, yo me cuido, yo mejor guardo silencio. Ellos no recibieron un mensaje para guardarlo, ellos recibieron un mensaje que debía ser emitido a todo lugar. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Yo no sé qué va a pasar en los próximos días. Nuestra nación ha sido azotada por una cantidad de protestas, por una cantidad de amenazas, por una lucha de poderes la cual estamos viviendo, donde partidos políticos se atacan unos a otros y hay incertidumbre en medio de la nación. ¿Qué va a suceder? ¿Sabes una cosa? En medio de todo eso, en medio de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, la iglesia debe saber dónde está el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe no radica en un partido político ni en un hombre. Nuestra fe no radica en quién se posiciona como nuevo presidente. La iglesia había entendido que su fe genuina y verdadera estaba cimentada en el Señor Dios Todopoderoso. Y la iglesia estaba pasando por gran tribulación, hermanos. Estaba pasando por momentos de gran dolor, de gran angustia, pero para ellos era más y más poderoso el hecho de recibir, el hecho de abrazar la palabra, el hecho de permanecer firmes. A veces cuando pasamos por momentos de dificultad decimos: pero ¿qué pasa, Señor? Sabe que los cristianos que nos muestra la palabra de Dios de la iglesia primitiva se gozaban en medio de las dificultades, se gozaban en medio de la crisis, se gozaban en medio de la persecución, y la iglesia era avivada. Pero a veces nos quejamos, a veces nosotros dudamos del obrar de Dios. Esta iglesia era una iglesia que verdaderamente estaba anclada
Era una iglesia que determinó vivir alejado del pecado, pero consagrado para Dios. Ellos habían determinado con toda fuerza. Y sabe que el versículo 9 dice: ellos se convirtieron de los ídolos. Ellos abandonaron toda su vida pasada. Ellos abandonaron todo su pecado y ahora vivían para el Señor. Ellos realmente se habían vuelto, ellos realmente habían cambiado sus motivaciones, sus pensamientos, sus anhelos y sus deseos. Y todo por agradar al Señor. Y aunque vinieran tiempos hostiles, difíciles, tiempos de angustia, de gran adversidad, ellos habían determinado en amar al Señor. Tercero, una iglesia que proclama la palabra de Dios. Una iglesia que proclama la verdad. Y el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nota una iglesia que proclama la verdad. ¿Cómo una iglesia se mantiene? En obras de fe, en trabajo de amor. La obra de fe y el trabajo de amor está constituido en el deseo de ganar al perdido, en anunciar la palabra. Sabe que ya no era necesario de que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo estuvieran allí dando a conocer el mensaje. Esta iglesia había creído y había tanto anhelo y tanta pasión en su corazón que ellos empezaron a predicar el evangelio, y el evangelio empezó a extenderse, empezó a propagarse de una manera tan asombrosa, tan especial, que el apóstol Pablo tiene que decirle: ya no tenemos necesidad de hablar nada. Hoy nosotros como iglesia debemos entender que el evangelio es poder de Dios, de que el evangelio transforma vidas. No el sermón de un candidato presidencial, no el sermón de un político. Es el mensaje del evangelio que transforma vidas, que cambia, que purifica, que renueva el entendimiento. Es la palabra de Dios la que necesitan nuestras familias, nuestra sociedad. Y cuando esta iglesia lo entendió, ellos entendían que Jesucristo es el modelo, que Jesucristo fue el que fue a la cruz a morir por todos, y ellos estaban predicando esa palabra de la cruz. Ellos tenían denuedo en sus corazones, a pesar de que padecían, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que muchos opositores se habían levantado. La palabra se extendía por toda Macedonia, por Acaya, por todo lugar. La fe en Cristo era conocida, y ya el apóstol y sus consiervos no tenían nada que hablar. Ese debe ser el anhelo en cada corazón, querido hermano y querida hermana. Ese debe ser el anhelo en cada uno de nosotros. Predicar a Cristo, predicar su palabra en todo tiempo, a tiempo y a destiempo. Sabe que ellos expusieron sus vidas por amor a Cristo y por amor a un mundo perdido. Tú y yo tenemos carga por este mundo. Tú y yo tenemos carga por un mundo perdido, por un mundo que carece de valores, por un mundo que no sabe para dónde va y que está en tinieblas. Tú y yo debemos preguntarnos realmente si estamos sintiendo lo que Dios está sintiendo en su corazón. ¿Sabes qué hicieron ellos con el evangelio? Dice que lo recibieron, luego que lo modelaron y luego que lo predicaron. Es importante que tú y yo sepamos esta verdad. Hemos recibido el evangelio. Yo quiero preguntarte, o hagámonos esa pregunta: ¿lo estamos modelando realmente? Y la otra pregunta es: ¿lo estamos predicando? Estamos anunciando el evangelio a todas las personas que Dios pone a nuestro lado. Y por último, quiero hablarte de la constancia en la esperanza. Era una iglesia que tenía constancia en la esperanza, que esperaba pacientemente. Una iglesia, esa palabra constancia habla de resistencia o aguante alegre o esperanzado, paciencia, perseverancia. Significa quedarse en el mismo lugar o estado y soportar.
pero soportar con gozo. No era soportar con resignación como si fuera alguien ya acabado sin esperanza. No, era para aquel hombre o aquella mujer, y sigue siendo para aquellos creyentes que realmente sabemos que aunque en el mundo tengamos aflicción, nosotros debemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Nosotros debemos saber que hay esperanza para nosotros. Y en una iglesia dice el versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia era una iglesia que tenía constancia, que soportaba, que tenía paciencia en la esperanza. ¿Y en cuál esperanza? En la venida de Cristo. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto, y cuando hablamos de esa esperanza, es aquella persona que se fortalece aún en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que guarda silencio aún en los momentos cuando no entiende lo que está pasando, pero su confianza está en el Señor. Tesalónica era un lugar hostil. Era un lugar difícil, no era un lugar con garantías para predicar el evangelio. No era un lugar con garantías para que un creyente, un cristiano viviera. Pero aún ellos estaban allí y ellos decidieron consagrarse, decidieron pagar el precio. ¿Sabes que el Señor Jesucristo dice: el que quiere seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz de Él e ir en pos de Él? Cuando tú y yo entendemos esa palabra, es renunciar a nuestros derechos, y la iglesia de Tesalónica lo había entendido. La iglesia de Tesalónica había comprendido y abrazado esta verdad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás amando más las cosas de este mundo? ¿Estás buscando más el conseguir cosas de este mundo? ¿Preocupándote más por las cosas de qué atesorar, qué conseguir, qué deseos cumplir? ¿O realmente sabes que nuestra ciudadanía está en el cielo? Que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que somos peregrinos, y que tú y yo, por más que suframos, por más crisis que vengan, por más dolor, por más enfermedad, por más soledad, entre comillas, que podamos experimentar. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque todo creyente jamás está solo. La Biblia dice que Cristo, que nuestro Dios, siempre ha prometido estar con nosotros, y ha estado con nosotros y estará con nosotros. Por eso, cuando nosotros decimos de la esperanza en Cristo, es saber, hermanos, que nuestra fe siempre debe permanecer en Él. Nuestra fe siempre debe confiar que aunque pasemos por diferentes pruebas, aunque esta iglesia estaba pasando por momentos de mucha dificultad, ellos veían a sus hermanos en la fe morir, pero ellos seguían esperando, porque los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Ellos saben que el poner nuestra vida, el que pierda su vida por causa del evangelio, la hallará. Son palabras del Señor Jesucristo. Y cuando entendemos eso, mis hermanos, nosotros sabemos, el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo no tiene nada para darnos a nosotros. Pero el Señor ha prometido una vida eterna. Y esa iglesia de Tesalónica lo había entendido, y por eso predicaban a Cristo, y por eso se expusieron, y por eso dieron su vida, y por eso se entregaron. Tú y yo estamos viviendo como si Cristo viniera pronto, o tú y yo estamos preocupándonos simplemente por extendernos acá en la tierra, por atesorar lo material, por buscar realizar nuestros propios sueños. Y tal vez nos hemos olvidado de la voluntad de Dios. No olvidemos que el Señor está esperando, o el Señor viene por una iglesia diligente, una iglesia que se prepara, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que será levantada en el día postrero, cuando la trompeta se escuche en los cielos. Y tú y yo, ¿qué haremos, mis hermanos? Es tiempo de entender que hemos sido llamados a perseverar en la fe,
de que hemos sido llamados a mantenernos en la fe, a ser consecuentes en la palabra, a evidenciar obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza, a mantenernos firmes y a no claudicar en medio de todo lo que el mundo trae. Yo no sé qué puedas estar viviendo. Yo no sé qué dificultad puedas estar enfrentando, pero el Señor hoy nos habla: persevera en la fe. Persevera en la confianza que Él nos ha dado. Él y solo Él cumplirá su palabra, y jamás su palabra caerá a tierra sin cumplirse. Su palabra siempre es vigente, y por eso en esta hora yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que levantes tus manos y le digas: Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a permanecer aferrados a ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe, Señor, una fe genuina, una fe, Señor, que siempre se mantenga, Señor. No importa las circunstancias, no importa la adversidad, Señor, no importa la crisis, una fe, Señor, que no claudique ante la tentación, una fe que no claudique ante las presiones de este mundo, una fe que permanezca en todo tiempo, Señor, porque nuestra fe, Señor, está anclada en su palabra, nuestra fe está anclada en su verdad, y en esta hora pedimos: glorifíquese, Señor, y ayude a su pueblo para que cada día te miremos a ti, Señor, para que cada día sepamos, Señor, que la iglesia no anda por vista, sino por fe, y que tú eres nuestro Dios y que a ti, solo a ti adoramos, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, que evidencie obras de fe, una iglesia consecuente con su verdad, Señor, una iglesia que viva la palabra, pero también, Señor, una iglesia con trabajo de amor, que nos amemos unos a otros, pero que al mismo tiempo evidenciemos el amor, Señor, en ganar a otros, en predicar tu palabra, en no ser aquellos indolentes e insensibles, Señor, que guardan su evangelio, Señor, sino aquellos que proclamamos tu verdad en todo lugar, Señor, y una iglesia que permanezcamos, Señor, en la esperanza, constantes en la esperanza de que tú vienes, de que tú, Señor, eres el que salva, de que tú eres el que guarda, de que tú, Señor, vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, a ti todo honor te damos gracias, Señor, a ti toda honra y a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, guarda esta palabra en tu corazón y afírmate en la fe. Busca al Señor en lo secreto, búscalo a través de su palabra, y que cada día tu fe y mi fe no esté anclada en lo que dice este mundo, sino en lo que dice la verdad de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión. El viernes a las 9 de la mañana, ayuno.